Bienvenidos hermanos a este séptimo día del mes de la Biblia. Hoy vamos a compartir un poco con algunos jóvenes de la parroquia Jesucristo Redentor, a quienes les hemos preguntado desde su vida personal cómo ha sido la experiencia con la palabra de Dios. De hecho, ellos son jóvenes que ya conocen un poco de la palabra de Dios, que están en algunas realidades de la parroquia y que han dejado entrar poco a poco la palabra de Dios en sus vidas. Les preguntamos entonces qué pensaban de la palabra de Dios antes de conocerla, cómo les parecía, cómo ha sido su experiencia con la palabra de Dios al entrar en contacto con ella y cuál o qué consejo más bien le darían ellos a otras personas, a otros jóvenes, a otros matrimonios. Escuchemos lo que cada uno de ellos nos comentó. Nos encontramos en el mes de la Biblia y hoy vamos a hablar un poco con Juan David, quien es integrante de la primera comunidad neocatecumenal de la parroquia. Juan David, ¿qué opinión tenías de la Biblia antes de conocerla? Pues la Biblia para mí antes era ese libro grandote, gordote que muchas veces uno se encontraba por ahí en la casa, en un mueble o en la mesita de la sala, pero que realmente estaba ahí como guardando polvo y uno pasaba y ni lo veía. También de pronto pues en el colegio cuando uno era chiquito que le pedían la Biblia para que hacía religión, pero de igual forma se acababa el año escolar y al día de hoy no he vuelto a ver esa Biblia. Entonces realmente la Biblia era un libro que me enseñaron qué significaba en clase y todo, pero que realmente no tenía esa experiencia, no tenía una intimidad con ella. ¿Cómo ha cambiado tu vida ahora que conoces la palabra de Dios? Ahora, y gracias a Dios, que las dinámicas de la comunidad, de mi comunidad, me permiten tener un encuentro con la Biblia y realmente recibir una palabra todas las semanas. Yo creo que la Biblia se ha vuelto casi que un manual de vida. La Biblia tiene como todo lo que yo pueda llegar a necesitar. Tiene palabras de consuelo, de ánimo, que realmente todo lo que pueda necesitar, una palabra, lo puedo encontrar ahí en la Biblia. Entonces realmente la Biblia ahorita, yo creo que para resumirlo en una palabra, la Biblia sería como una bendición. Y ahora, ¿qué consejo le darías a los jóvenes para que se acerquen a la palabra de Dios? Yo les diría que se den una oportunidad de vivir su fe. Muchas veces tenemos esta fe que es impuesta por nuestros padres, que nos llevan a misa, que nos diga venga vamos a rezar y que eso está obligado. Pero yo les diría que se den una oportunidad, le den una oportunidad al Señor de hablarles, se den una oportunidad de recibirlo y separarse de pronto un poco de esa fe un poco impuesta y realmente empezar a vivir su fe. Muchas gracias, Juan David. Y ahora estamos con Dani, que es integrante de la primera comunidad neocatecumenal de nuestra parroquia. Dani, vamos a conversar un poquito y tengo unas preguntas para ti. La primera es, ¿cómo era tu vida y cuál era tu concepto de la Biblia antes de conocerla? Bueno, a mí antes de conocer de la Biblia, yo sabía que era un libro donde estaban pues los manuscritos de Dios, pero pues no le prestaba mucho atención de eso y pues no era que la leyera, no era que la entendiera, entonces pues no, era muy nulo mi conocimiento. ¿Cómo es tu opinión ahora que conoces la palabra de Dios? Bueno, ahora es diferente porque la conozco, la entiendo, sé para dónde ir, para dónde dirigir mi vida en base a lo que dice la Biblia. Y por último, ¿qué consejo le darías a los jóvenes para invitarlos a conocer la palabra de Dios? Ok, pues a los jóvenes yo les recomiendo que no lo duden más, porque realmente la palabra de Dios es poderosa en mi vida, en mi caso,
ha hecho muchos milagros, me ha sacado de muchas cosas, porque pues yo sufro de depresión y pues con la palabra me ha ayudado mucho a entender ese amor de Dios. Y yo les digo a los jóvenes que busquen la palabra de Dios, que la busquen, porque es ahí donde vas a encontrar tu vida. Listo, Dani, muchas gracias. Y hoy nos acompaña Aleja, quien es integrante de la primera comunidad neocatecumenal de la parroquia, y le estaremos haciendo algunas preguntas. Aleja, ¿cuál era tu concepto de la Biblia y de la palabra de Dios antes de conocerla? Bueno, la Biblia yo pensaba que era un libro que contenía reglas que nosotros como creyentes teníamos que cumplir. Por decir así, una constitución política, pero de la religión. Entonces, sí creía que eran reglas que eran como muy impuestas, que nosotros leíamos y teníamos que cumplir, como grabárnoslas. ¿Y ahora qué piensas, ya que la conoces? Ahora veo que es como una herramienta que más allá de reglas trae como consejos o, pues como sé, trae experiencias de la vida de Jesús, de las que uno como creyente aprende, vive, reflexiona, interioriza. Entonces, más allá que algo como que a uno le impone la religión, es una ayuda que yo veo a la que puedo recurrir cuando necesite un consejo. Y ahora, ¿qué consejo le darías a los jóvenes para que se acerquen a la palabra de Dios? A mí en especial me hablan mucho los salmos, porque siento que son un poco más claros y no tanto como las historias que uno necesita saber un poco del contexto para aprender. Me parece que los salmos son más directos y por eso siento que a los jóvenes les recomiendo leer los salmos, escuchar también canciones de los salmos. Siento que así es una gran forma de acercarse a Dios. Gracias, Aleja. Estamos en el mes de la Biblia y hoy nos acompaña Andrés, quien es integrante de la primera comunidad neocatecumenal de nuestra parroquia. Andrés, ¿qué opinión, qué concepto tenías tú de la Biblia antes de conocerla? Bueno, antes de conocer la Biblia, pues inicialmente era como un libro pues, donde estaba la creencia de Dios, ¿no? La religión cristiana, pero que pues simplemente era un libro que pues mi mamá seguía y iba a la iglesia y pues hasta ahí, ¿no? Solamente era eso. Digamos que como una mujer cristiana, ella me fue enseñando poco a poco de la fe, ¿sí? Del cristianismo, de todo lo que vivió Jesucristo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pero solamente eso, no era como algo que yo supiera o me interesara nada. Y ahora que conoces la Biblia y la palabra de Dios, ¿cómo ha cambiado esto tu vida? Bueno, digamos que conocer ahora, así como lo estamos estudiando, palabras tras palabras, digamos que inicialmente me muestra desde a través de los tiempos cómo fue Dios manifestándose en las diferentes épocas de la historia de la humanidad, ¿no? Ya en lo último, en el Nuevo Testamento, con la aparición de Jesucristo y su resurrección y la salvación de los pecados, digamos que hay ya un poco, por ejemplo, el contexto de todo lo que pasó y por qué pues está esta creencia cristiana. En particularmente en mi vida me ayuda mucho a mi matrimonio porque me ayuda a ser mejor persona, me ayuda a ser un hombre responsable, un hombre respetuoso con mi esposa. Me ayuda mucho, nos ayuda muchísimo digamos, a eliminar el orgullo, a eliminar esos pecados que de pronto en no conocer a Jesucristo o el tema de los pecados te ayuda a ser mejor persona. Pues a mí y a mi esposa nos va excelente, nos va bien, gracias a Dios. Digamos que hemos dejado un poco el orgullo, las diferencias y nos estamos volviendo uno solo. Literalmente nos estamos volviendo uno solo y eso nos ayuda tanto a ella como a mí. Eso nos ayuda mucho a nosotros. Y ahora, ¿qué consejo le darías a los jóvenes para incentivarles a que se acerquen más a la palabra de Dios? A los jóvenes, pues inicialmente hay que creer en Jesucristo, hay que creer en Dios, buscar de Dios, ¿no? Y que no sea algo como obligado, ¿no? Que sea algo que de verdad nazca del corazón, que haya fe en el corazón, porque en realidad la Biblia ayuda mucho a las personas, es algo que lo va educando a uno como persona y nada, es algo maravilloso. Buscar de Dios, Dios los ama.
Listo, muchas gracias, Andrés. Hemos escuchado, hermanos, la experiencia de unos jóvenes comunes y corrientes, universitarios, matrimonios jóvenes, gente que ha tenido su vida normal, su vida cotidiana. Y hemos escuchado cuál ha sido el impacto que ha generado en ellos la palabra de Dios. Te pregunto, ¿cuál ha sido el impacto que ha causado en ti? ¿Ya la conoces? Te invitamos a conocerla.